Para esto hay que revisar cómo el judaísmo en el primer siglo contaba su historia milenaria, registrada en el Antiguo Testamento. Y hay tres elementos centrales: monoteísmo, elección y escatología. Y el pueblo de Israel, los judíos, sabían que ellos eran el pueblo especial de Dios, eso es lo de la elección. Y entonces, ¿cómo era que, siendo el pueblo elegido, todavía estaban viviendo en exilio y bajo el poder de los imperios paganos? Para encontrar respuesta a esto es el tercer punto, que es la escatología, es la esperanza futura de redención. Hablemos de la escatología del pueblo judío en el primer siglo, de la teología judía. El estado actual de las cosas, es decir, la experiencia que tenían los judíos en Israel en el primer siglo, no era el estado final de las cosas, es decir, no era el fin, porque había tensión entre las promesas de Dios en los profetas y lo que estaban viviendo. Entonces los judíos estaban esperando el momento en que Dios iba a obrar. Era una esperanza nacional que se expresaba de distintas maneras. En Isaías 40, por ejemplo, está esta promesa de que Dios regresa a Sión, que Dios es reivindicado como el único Dios, ¿verdad? Y vence. Que además hay perdón de pecados. Eso se describe allí, en Isaías. Se reconoce que el exilio es el resultado del pecado, por lo que el perdón de los pecados y el fin del exilio tenían que ocurrir al mismo tiempo. Dios tenía que resolver el problema de los pecados y del problema del pecado de Israel. En Ezequiel 37, a través del mensaje que Dios da al profeta Ezequiel, se utiliza la metáfora, ¿no?, de los huesos secos o de los huesos muertos, y se describe a Israel en el exilio en Babilonia como un valle lleno de huesos secos. Y Dios promete en ese capítulo abrir las tumbas, sacarlos de la sepultura e infundirles su espíritu, llevarlos de regreso a su tierra, y promete la resurrección como metáfora del regreso del exilio de Babilonia para el pueblo de Israel. Entonces, vayan apuntando estos elementos de la resurrección, del exilio, del fin del exilio, que era la gran expectativa nacional de los judíos en tiempos de Pablo y en tiempos de Jesús también. Y la resurrección es un tema muy importante. El tema de la resurrección es un tema muy fuerte como esperanza de liberación nacional en tiempos de los macabeos. Esto es en el periodo intertestamentario, ¿no?, entre el fin del Antiguo Testamento y lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Ahí hay un periodo de 200 años. La esperanza para los judíos en ese periodo es la resurrección para la nación. Y eso está, por ejemplo, muy fuerte descrito en 2 Macabeos capítulo 7. ¿Cuál era el significado en el primer siglo, en el concepto de los judíos en el primer siglo, de que la resurrección es lo que Dios hará por su pueblo? No era una expectativa celestial de que la resurrección era
algo que nos va a pasar cuando vayamos al cielo. O no, para ellos la resurrección era la expectativa de algo nuevo que iba a ocurrir con todo el pueblo de Israel. Cielos nuevos, tierra nueva, está en Isaías también, nueva creación, nuevos cuerpos. Ellos lo entendían como algo que ocurría en el tiempo y en el espacio, cuando Dios iba a cumplir sus promesas de levantar a su pueblo. Entonces esperaban que Dios actúe en la historia, que cumpla sus promesas y el pacto hecho con Abraham, hecho con Moisés, con David. Y cuando los judíos oraban y clamaban a Dios, lo que hacían era recordarle a Dios su pacto. Confesaban: yo y mis padres y mi casa hemos pecado contra ti. Pero Dios, perdónanos. ¿No? Lo encontramos en la oración de Nehemías, de Daniel, ¿no? Y al inicio de los evangelios. Cuando vemos las oraciones antes del nacimiento de Jesús en el templo, van a ver ustedes ese tipo de oraciones. Y toda la carta del apóstol Pablo a los romanos está dominado por este énfasis de la fidelidad de Dios al pacto. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto. En otras palabras, que Dios es de palabra. Bueno, hemos planteado algunos elementos para entender el contexto del apóstol Pablo en el primer siglo, para poder entrar a la carta a los romanos. Es bastante información, bastante compleja, que le invito a que siga investigando. Pero nuestro enfoque va a ser tomar en cuenta el contexto histórico, cultural, judío, griego, pagano del primer siglo. Es un viaje histórico. Te espero en el próximo episodio.